saludar con muchísimo gusto a un gran amigo, a un gran compañero, a un gran periodista, también un gran abogado, un gran economista y corresponsal de La Mañanera. Ya en los últimos días de La Mañanera de López Obrador, saludo con muchísimo gusto a Diego Elías Cedillo. Diego, ¿cómo estás, querido amigo? Bienvenido a Sin Censura. Mi querido y estimado Toño, te mando un fuerte, fuerte abrazo a ti y a toda la comunidad querida de Sin Censura, que el día de ayer que estuvimos aquí en el informe del presidente López Obrador, en el Zócalo capitalino, pues bueno, la verdad es que la gente nos saludaba y nos saludaba y nos saludaba, tanto a tu servidor, a Vicente y a Manuel. Entonces, un abrazo también muy cariñoso y muy fraterno para toda la comunidad de Sin Censura que nos está viendo aquí desde Palacio Nacional, mi querido Toño. Pues claro que ha sido una, claros momentos históricos estas últimas horas, querido Diego. Me da la impresión que estás transmitiendo desde una cabina de radio. Y bueno, pues hoy también una mañanera muy histórica en la que se dan a conocer una serie de datos durísimos. Hoy el presidente López Obrador, bueno, pues se suelta, como dice Vicente Serrano, la greña y empieza una vez más a exhibir a ese poder judicial, exhibe las pesadillas que tienen en el conservadurismo, revive lo que pasó ayer en su último informe de gobierno. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Diego? Pues mira, Toño, tal y como tú lo comentas, a ver, espera tantito, ya. Tal y como tú lo comentas, mi querido Toño, hoy el presidente, ¿cómo dice Vicente? Se quitó la greña, se alborotó la greña, ¿cómo comentaste? Se soltó la greña. Se soltó la greña porque al final de su conferencia quiso poner a la Sonora Santanera, mi querido Toño. El presidente estaba casi bailando al ritmo de la Sonora Santanera antes de concluir la conferencia de prensa, pero bueno, la verdad es que te voy a ser muy franco, Toño. Ya se respira un ambiente de mucha nostalgia dentro de Palacio Nacional. Al ver al presidente, lo vemos a un presidente ya satisfecho y nostálgico. No triste, triste no es el término adecuado, un presidente reflexivo sobre lo que hizo su sexenio. Hoy evidentemente, pues bueno, hubo bastante información como tú lo comentas, pero vamos a destacar rápidamente. Tema de Poder Judicial, en efecto, nuestro querido compañero Miguel Arzate de Canal 14, pues le pregunta al presidente, ¿no? Le dice, a ver, presidente, ¿qué onda con este fallo que tuvo un juez sobre que los diputados no van a poder discutir la reforma al Poder Judicial? El presidente dice a pronto que es una tontería. No quiero aducir un término tabasqueño que pensé por respeto a todas y todos, pero bueno, dijo es una tontería, no se va a llevar a cabo, hay que esperar. Y al fin y al cabo la reforma judicial tiene que ir. Por otra parte, mi querido Toño, déjame tirar aceite. Bueno, vamos a ahondar también el tema de la alcaldía Cuauhtémoc, porque es importante. Es importante. Hoy el presidente, ante el fallo del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en el cual le da la razón a Katy Monreal sobre el tema de violencia de género y le quita el triunfo de la candidatura a la candidata del PRI, PAN y PRD, Alessandra Rojo de la Vega, el presidente fue muy claro y sí dijo, ¿saben qué? Pues yo llamo a la prudencia, llamo a que se lleve este tema a las últimas instancias. Pidió ser muy cuidadoso, porque al final y al cabo, pues yo creo que el presidente siempre pide respetar la voluntad del pueblo. Entonces, bueno, pidió ser cuidadoso y que al final sean los magistrados quienes decidan qué onda con este tema de la alcaldía de Cuauhtémoc, la que se podría llamar, Toñito, la capital de la Ciudad de México. Y déjame ahora sí tirar aceite, como te comentaba, pues hoy le pregunté al presidente López Obrador en primera instancia el tema de las relaciones México-Estados Unidos. A ver, presidente, pues es que nos dejó como la novela del fin de semana, ¿no? Esas novelas que pasaban cuando eran buenas novelas, ¿no? Esas novelas que emblemáticas, el presidente nos dejó con el suspenso de qué va a pasar en la relación México-Estados Unidos, porque pues se quedó el viernes, el jueves muy tensa la situación, y el presidente dijo, ¿sabes qué? La verdad es que ya no he visto que comente nada el embajador Ken Salazar, ya no he visto que la Casa Blanca emita comunicados, ya no he visto que el gobierno de Canadá emita comunicados, ni el embajador tampoco. Entonces, al final, yo creo que el presidente dijo, ya entendieron que a México se le respeta, ya entendieron que no se pueden meter en temas que son únicamente de las
y los mexicanos, mi querido Toño. Entonces, pues al final yo creo que esto viene viene a fortalecer la política que hizo el presidente de la República, por lo menos en las relaciones México, Estados Unidos y Canadá, que antes, Toño, y tú no me dejarás mentir, era una relación, como lo hemos platicado muchas veces, de subordinación. Entonces, ahorita, la verdad que sea una situación de respeto, es de aplaudirse, ¿o no, mi querido Toño? Sí, no, definitivamente hay muchas cosas que destacar y cosas que se vienen ante el final de pues de este sexenio, de estos últimos días, querido Diego. Y qué bueno que pudiste hacer este tipo de planteamientos ahí en la mañanera. Yo quisiera escuchar también tu opinión sobre lo que estábamos platicando, sobre pues incidente ocurrido el fin de semana que aconteció de viernes para acá, y la reacción que tuvieron muchísimos de los despreciables que pues siguen siendo cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos al burlarse y humillar de alguna otra forma, discriminar a la gente, al pueblo de México en lo general, deja tú a los youtubers o periodistas independientes, por el desayuno que dieron durante este encuentro continental de comunicadores independientes, porque dieron pues huevos con jamón, luego dieron chicharrón, me parece. Esto pues les pareció indigno a estos sujetos y se llevaron consigo, bueno, pues el odio, la persecución del pueblo entero. Danos tu opinión, por favor, Diego. A ver, mi querido Toño, quiero ser muy claro aquí. Esto sale a colación de una pregunta de nuestro queridísimo Hans. Eh, ¿Sabes qué, Toño? Yo creo que todos estos famosos periodistas, comunicadores, líderes de opinión de antaño, se quedaron en el antaño, Toño. ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo puntualmente, al no ser tomados en cuenta y al ser todos los días no criticados, pero sí comentados o debatidos por el presidente López Obrador, obviamente pues ellos dicen es que antes aquí me tenían en un pedestal y ahorita el presidente ya no me hace caso, ahorita le hace más caso a un ciudadano de a pie, a un campesino de la Sierra Tarahumara, de la Sierra de Oaxaca, de la Sierra de Guerrero, que a mí, que soy un comunicador brillante, ¿no? Eso podría ser uno de los argumentos que empleen este tipo de personas, que el brillante lo dejamos entre comillas. Pero bueno, Toño, al final yo creo que simplemente habla un sentimiento de envidia, un sentimiento, y lo platicaba con Vicente y con Manuel el fin de semana, Toño. Yo soy de la idea, y lo sigo diciendo y siempre lo voy a decir, que el futuro de la comunicación ya no está en los medios tradicionales. Tienen su arraigo, tienen su público, pero el futuro del periodismo y de la comunicación en México y en el mundo está en las redes sociales, Toño, está en Internet. Ya la gente difícilmente compra un periódico de manera física, incluso todo lo puedes leer desde el iPad, desde el celular, desde diversas plataformas, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, ver precisamente, y quiero destacarlo aquí, y a ver si mi querido Vicente lo puede comentar, y no me dejará mentir, mi querido Toño, la fila de gente que acudían a saludar a Vicente, a Manuel, a todos los comunicadores alternativos, era más larga, mi querido Toño, que la de un artista. Fueron 3 horas y media de saludos, fotografías, apapachos, cariño de la gente, simplemente para estrechar la mano de aquellos que les informamos la verdad. ¿Y sabes qué otra cosa, Toño? Que estamos, y vamos a decirlo así claramente, ahorita lo dijo el presidente, es tiempo de definiciones, gente que estamos a favor del proyecto de transformación del presidente, no por dinero, sino por convicciones. Entonces, pues bueno, mi querido Toño, al final yo creo que esta gente, al verse afectados sus ingresos, obviamente a eso se debe el enojo y la ira que mantienen, no solo contra las personas afines al presidente, sino contra el proyecto de transformación que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador. No les gusta que el pueblo hoy sea el actor principal, Toñito. Así es, y es el pueblo el actor principal en estos momentos en México, algo que ha quedado siempre muy, muy claro. Eh, Siempre lo ha sido, solo que bueno, pues ahora ese pueblo retomó el poder, ese pueblo está empoderado,
ese pueblo puede determinar y mandar este tipo de personajes muy allá. Aprovechando lo que nos está comentando en estos momentos Diego Elías Cedillo, yo lo quiero invitar a usted a que pues trate de convencer a su entorno de que, de que apague la televisión, apague la caja idiota, apague la radio idiota también, la otra caja idiota, apague la radio, busque contenidos independientes, ejerza usted su espíritu crítico, claro, busque contenidos independientes con todo el rigor periodístico, pero olvídese ya de las porquerías que salen en la televisión, en la radio, busque por favor siempre televisiones inteligentes, busque informarse donde debe de ser. Me queda una duda más, querido Diego, en una de tus preguntas. Me llamó mucho la atención. Le comentabas tú al presidente López Obrador que tuviste la oportunidad de platicar con jóvenes estudiantes de Harvard, jóvenes mexicanos estudiantes de Harvard, que expresan, bueno, pues su afinidad más allá con él o con Morena, con el movimiento de la Cuarta Transformación y cómo es que de alguna otra forma enfrentan algún tipo de persecución, no solamente ahí en Harvard, sino en varias de las universidades del Ivy League, rechazo, persecución por parte de sus cuerpos educativos. Y bueno, pues esto me llama mucho la atención, lo que responde el presidente, querido Diego. Les manda ánimo, mi querido Toño, pero a ver, deja que te cuente la novela completa porque es muy, muy interesante. Compañeros con los que he tenido el gusto de coincidir aquí en la universidad, en la Ciudad de México, pues hoy 2, 3, 4, 5 amigos están estudiando en Harvard y me dicen, es que es un orgullo y un honor para mí estudiar en Harvard. Y a ver, ojo, hay gente que sí puede tener enormes ingresos económicos y pagar una colegiatura en Harvard, pero la realidad, y ellos me decían, es que en las maestrías hay mucho estudiante becado, ya sea por una institución privada, por alguna empresa o la misma escuela te da esta beca. Hay que quitar también este concepto, si tú me lo permites, que Harvard o escuelas de élite son solo para los ricos. Yo siempre he dicho que la universidad, cualquiera que sea, desde Harvard hasta la Ibero, el ITAM, the London School of Economics, diversas universidades, son para la gente que se atreve a perseguir sus sueños, Toño. No necesariamente siempre está este matiz de dinero, porque hay manera de conseguirlo. Pero bueno, vamos a dejar mi filosofía de superación a un lado y vamos a entrar al meollo del asunto. ¿Qué pasa? A ver, te platico grosso modo, muy brevemente, que fue como se lo intenté comentar al presidente. No es Harvard, es la sociedad de alumnos que se llama UMAS, HUMAZ. Harvard, a ver, espérame, aquí lo tengo anotado, que es UMAS, que Harvard University Mexican Association of Students, estudiantes de mexicanos en Harvard, Asociación de Estudiantes Mexicanos en Harvard, sus siglas en inglés. Eh, Pasa lo mismo que está pasando en México, Toño. Esta sociedad de alumnos está cooptada por organizaciones del PRI y del PAN, obviamente en su justa dimensión, en estudiantes, en escolapios, en jóvenes que están yendo a estudiar su maestría. Hoy lo denuncié, tengo entendido que mi querido Vicente también lo ha tocado, Hernán Gómez lo documentó, La Razón, muchos periódicos documentaron este fraude y es molesto, Toño. Resumen, esta sociedad de alumnos que está cooptada por el PRI, por el PAN, solo te voy a decir algo, UMAS o HUMAS, lo fundó Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid en su paso por Harvard. Entonces, esta asociación no quiere dejar entrar otro grupo, ¿no? Ellos son afines a una corriente de pensamiento y obviamente ellos como presidentes de la Sociedad de Alumnos de México en Harvard, pues son los que deciden a quién invitar. Entonces, obviamente, Toño, si tú eres el dueño de la fiesta, pues no vas a invitar al que te cae mal, vas a invitar a gente que critique el movimiento del presidente López Obrador. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso critican el movimiento del presidente en Harvard, porque la sociedad de alumnos está cooptada por este grupo de interés que es PAN, PRI y una élite, ¿no? Y no quieren dejar permear al movimiento que encabeza el presidente de la República. Te lo voy a decir aquí, francamente, puntualmente los nombres de estas personas. La expresidenta de la Sociedad de Alumnos del año pasado es Montserrat Magaña y se lo comentaba al presidente. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, al final, pues es una escuela, etcétera, pero nada más para que tengamos una noción. Montserrat Magaña trabajó en el gobierno estatal de Aguascalientes con el gobernador Martín Orozco.
panista con orden de aprehensión, está denunciado por corrupción en su gobierno, Toño, e imagínate que una de sus empleadas es la presidenta, o fue la presidenta de alumnos de Harvard, ¿no? En nivel maestría. Ahora, ella misma deja a su sucesor, algo como se estilaba en los gobiernos del PRI y del PAN, ¿no? Deja a su sucesor, que es Abraham Makhlouf. ¿Y para qué lo deja? Para cuidar sus intereses, para que no se destape la cloaca de los dineros, que todavía no está muy transparente. La elección en Harvard, Toño, haz de cuenta que de un universo de 100 personas, votaron 140, era lo que le expresaba el presidente. Y dicen, incluso en Harvard se burlan de los mexicanos, Toño, esto es ofensivo. Por eso lo tenía que saber el presidente. Porque en un universo de 100 personas, votaron 140, pero si solo hay 100 mexicanos, ¿de dónde salieron los otros 40? Pues votaron personas del extranjero, es decir, inflaron las boletas para que ganara su candidato. ¿Por qué quiere decir esto de inflar las boletas? Es un término complicado que me estuvieron explicando mucho mis amigos. Me decían, mira, Diego, es que en Harvard, por un tema de no discriminar a nadie, cualquier persona puede votar en cualquier asociación. A ver, si tú eres, por ejemplo, de algún otro país, pues no te vas a meter en los asuntos de la Asociación de Mexicanos en Harvard, ¿sabes? Pero bueno, fue una manera que hizo esta asociación para inflar sus boletas y para seguir con el control precisamente de la sociedad de alumnos en Harvard. No hubo observadores electorales, Toño, en la elección. Llevan días y días y meses y días quejándose y están amedrentando a los alumnos, los mismos alumnos, Toño. Les están diciendo, es que tu título ya no va a valer, les sesgan la comunicación en los grupos de redes sociales, en los grupos de WhatsApp, que para enterarte de tal curso, de tal esto, de tal otro, pues la sociedad de alumnos coopta, ¿no? Entonces hoy el presidente les dio un consejo, les dijo, sigan el ejemplo de Héctor de Vasconcelos, que también estudió en Harvard. Cuando Felipe Calderón llega ahí, Héctor de Vasconcelos le dice, toma mi título. Ya comprometió a Héctor, si me lo permites, embajador de México en la ONU, para que se reúna con este grupo de estudiantes mexicanos en Harvard. Y les mandó mucho ánimo, Toño. Les mandó mucho ánimo porque fíjate lo bonito y lo trascendental que es el movimiento. Así como está llegando a todo México, ya está llegando no solo a las mejores universidades del país, sino a las mejores universidades del mundo, Toño. Hoy yo te lo digo así. En Harvard hay una fuerte corriente de pensamiento a favor del presidente López Obrador que está luchando porque el movimiento de la 4T permee dentro de los pasillos de la mejor universidad de Massachusetts, de Boston, y una de las mejores del mundo, mi querido Toño. Imagínate hasta dónde ha llegado ese sueño de un hombre llamado Andrés Manuel López Obrador, nacido en Macuspana, Tabasco. Así es, qué interesante. Y aparte es, como bien lo dices, una de las universidades más importantes de la llamada Ivy League, que son pues este circuito de universidades acá en los Estados Unidos con gran potencia, gran fuerza, que además yo sí quiero decirlo, ¿no? Muchas veces dicen, ay, Harvard, Yale, Brown, no sé, ¿no? Y dicen, ay, no mames, Columbia, pero pues también de ahí sale muchas veces mucho hijo de su mal dormir, como el mismo presidente lo ha planteado. Estos son estudiantes de maestría. Bueno, pues estudiante de maestría fue Carlos Salinas de Gortari en su momento ahí en Harvard, y para lo que nos sirvió a los mexicanos, ¿verdad? Lo bueno es que sí, como bien dice Diego, hay rescatables en todo esto y quienes sí ocupan esta muy buena educación para sacar adelante a su país. Querido Diego, yo quiero agradecerte por tan interesante intervención aquí en Sin Censura y pedirte también que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Con todo gusto, mi querido Toño. Antes que nada, nuevamente mandarle un fuerte saludo a toda la comunidad de Sin Censura. Me pueden encontrar en Diego E. Cedillo, tanto en Twitter, hoy X o en Instagram. Ahí me pueden mandar mensajes, quejas, dudas, sugerencias para hacérselas llegar al presidente López Obrador ya en las poco menos de 20 conferencias de prensa que nos quedan con nuestro cabecita de algodón. Yo encantado de ser ese enlace entre la comunidad queridísima de Sin Censura y la mañanera del presidente López Obrador. Entonces, mándenme mensajes, quejas, dudas, mentadas de madre, pero mándenme un DM lo que necesiten y yo encantado precisamente
de expresárselo al presidente. Les recuerdo, Diego E. Cedillo, tanto en Twitter como en Instagram me pueden encontrar. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Toño, y otro abrazo más fuerte a la comunidad querida de Sin Censura. Un abrazo a nuestro queridísimo Diego Elías Cedillo, quien, pues bueno, siempre está ahí al pie del cañón, un gran periodista, abogado, economista, corresponsal de La Mañanera y pues también aquí en Sin Censura. Un abrazo, amigo. Bueno, pues ahí tiene usted a Diego Elías Cedillo y vamos ahora, si le parece, a mucho más. Le quiero pedir al equipo que nos grabe. Mire, estuvimos ayer